Escuchar a una orquesta sinfónica en una sala de conciertos es una de las experiencias más emocionantes para un amante de la música. El sonido de unos 100 músicos viajando a través de la acústica del lugar estremece el oído y la mente. Es un suceso colectivo de grandes dimensiones. Las orquestas tienen mucho que contribuir en su entorno, de ejemplo, de armonía, de trabajar en equipo para lograr un resultado que tiene belleza y que tiene coherencia. No encuentro muchos ejemplos de un grupo de 100 personas que vienen a hacer algo tan efímero como la música. I think what is uniting us is the common goal to create from these dots and lines on a page created a sound. Finding common voice, I think this is always the same challenge, no matter if it's the orchestra that I've known for many years, like it is here, or a new orchestra. In these two short rehearsals, finding a unified opinion about the piece between myself, between Maestro Prieto and the orchestra. And everyone on stage is contributing to this process. La Orquesta Sinfónica Nacional es una de las agrupaciones más prestigiosas de México, con un repertorio tan amplio que abarca más de 200 años de la historia universal de la música. Por eso se da esta famosa cuestión de sinfónica y filarmónica, porque son definiciones históricas diferentes. Una orquesta sinfónica es una orquesta que toca sinfonías y una filarmónica es una asociación, ¿no? O sea, la misma palabra lo dice, asociación de amantes de la música, que tiene una orquesta, un coro, una compañía de ópera, y esa es la filarmónica, la asociación, ¿sí? Pero ya con el tiempo las palabras han querido decir lo mismo. Uno de los miembros decanos de la Orquesta Sinfónica Nacional, músico de larga trayectoria, es el primer concertino, el violinista Luis Samuel Saloma. Yo crecí en una familia de músicos. Mi abuelo, mi padre y un tío, los tres músicos, los tres violinistas, y pues lo más lógico es que yo fuera músico, pues crecí entre papeles de música, atriles, escuchar a mi padre estudiar todos los días. Yo sigo tocando en la orquesta. Imagínense tocar tantos años en Bellas Artes. Primero como miembro, un tutti dentro de la orquesta, como violín segundo, y después estar como concertino, quiere decir desde abajo hasta el puesto más importante dentro de los instrumentos de cuerda, ¿no? La Sinfónica Nacional tiene una larga historia, muy accidentada, por cierto, ¿no? Su antecedente directo es la Orquesta Sinfónica Mexicana, fundada en 1928 gracias a la tenacidad del compositor Carlos Chávez y al interés de personajes como Antonieta Rivas Mercado. Conocida mecenas y promotora cultural, se empeñó en conseguir un patronato que solventara las penurias económicas que habían padecido las agrupaciones precedentes. Tuvo su primer concierto el 2 de diciembre de 1928 en el Teatro Iris. Al año siguiente, y durante 2 décadas sucesivas, fue conocida como Orquesta Sinfónica de México. Eso duró hasta un decreto en 1949
que se le daba a la orquesta un nuevo nombre y una nueva categoría, Orquesta Sinfónica Nacional. Esos son los antecedentes que yo recuerdo que no me tocaron vivir porque este cambio de 1949 yo era un niño, ¿no? Y hasta la fecha conserva el nombre. A lo largo de su vida, la Orquesta Sinfónica Nacional ha difundido el repertorio sinfónico de todo el mundo y la obra de compositores mexicanos y latinoamericanos. En las últimas 6 décadas, ha actuado bajo la batuta titular de algunos de los directores más importantes del país, cada uno con su estilo y una propuesta artística. La música sinfónica, a través de la historia, ha pasado por distintas etapas, ha respondido a diferentes conceptos y ha abordado diversos géneros de la música académica y la popular. Actualmente, en todo caso, la manera más sencilla de definirla responde al número de integrantes que la interpretan. La música de cámara es lo que cabe en un cuarto, lo que cabe en un sitio más pequeño. Y también esto tiene un contenido importante histórico. Se desarrollan en el periodo clásico con Mozart y Haydn, poco a poco se hacen más grandes, Beethoven un poco más grandes, Brahms un poco más grandes, hasta Mahler, que utiliza 400 o 500 músicos en el escenario, le agrega coro. Y hoy en día todo se vale agregar instrumentos electrónicos. Entonces, lo que quiero decir es que no hay una definición, sino que ha ido fluctuando. La dotación tradicional de una orquesta sinfónica permite una gran variedad de combinaciones de timbres, registros y colores. La orquesta está constituida por 102 maestros, 102 músicos profesionales. Tenemos instrumentos y posiciones, pero no hay delanteros, defensas, nadie mete gol y nadie es el portero. Pero sí lo de trabajar en equipo es muy curioso porque en el contexto de una orquesta sinfónica no te queda de otra. Es más, si no se trabaja en un equipo, los resultados no funcionan. Y hay mucho que se puede lograr cuando la orquesta comprende esto. Comprende la importancia de trabajar en equipo. La orquesta está constituida por lo que le llamamos familias de instrumentos, ¿no? Están los instrumentos de cuerda, violines, violas, violonchelos, contrabajos. Está la sección de instrumentos de madera, instrumentos que suenan soplándoles. Estos instrumentos forman una familia que son la flauta y el flautín, que es una flautita más pequeña, el oboe y el corno inglés, que es de la misma familia. Está el clarinete, que es muy conocido por el jazz. Benny Goodman era un extraordinario clarinetista de jazz. Después viene el fagot, que es este instrumento que parece una bazuca,
que por cierto les molesta mucho a los fagotistas que le digan que su instrumento parece una bazuca. Después tienes los metales, que son los cornos, trompetas y trombones. Y tenemos los instrumentos de percusión, que son muchísimos, muy conocidos todos. Las castañuelas, la pandereta, el triángulo, en fin. Y el instrumento más relevante de los instrumentos de percusión son los timbales. There is a degree of familiarity in the best sense of the word. We have played, as I said, many concerts with this orchestra in the past, and I know how the oboist will react. I know how the concertmaster will lead the group, and it makes us sort of pass first few stages of introduction. We start music making on a higher level right away because there is an understanding. In this case, it's always a very happy week for me to come to the National Orchestra. Como en cualquier otra orquesta, los ensayos son el fundamento del sonido y la calidad interpretativa de la Sinfónica Nacional. Es ahí donde se trabaja hasta el mínimo detalle la ejecución de una obra. Hay veces que se puede uno pasar 5 minutos afinando un acorde que dura 1/10 de segundo. Pero la realidad es que ese acorde tiene que estar afinado para que la música funcione. Una sinfonía de Beethoven, la quinta, dura 30 minutos, pero la estudia uno 8 horas o 9 horas y toda la vida para 30 minutos. Entonces, yo creo que un poco también un escritor o un poeta comprende esto. En los ensayos pasa de todo, hay veces que son simpáticos y divertidos, a veces que son tensos, a veces son de mucho trabajo y mucha concentración. Depende un poco de las circunstancias y de la orquesta y de la música, ¿no? Al frente del gran colectivo orquestal es indispensable la presencia del director, al que podríamos considerar como el intérprete del compositor. Como músico uno tiene que entender la batuta del director, poder intercambiar así de estilos. Y sí, o sea, sí es un trabajo que necesita muchísima flexibilidad, tanto musical como también si no puedes trabajar en equipo, va a ser un poquito complicado trabajar en orquesta. Cuando diriges es tan personal como que en realidad lo que voy a decir suena un poco ridículo. Es un poco como ponerte enfrente de la gente sin ropa, desnudo. Yo te diría que es más fácil estar enfrente de alguien sin ropa que desnudar tu alma enfrente de alguien. Entonces, esto es una de las partes de dirigir que cuesta mucho y que también es una búsqueda de toda la vida, cómo realmente canalizas tus sentimientos de una manera muy honesta y no teatral, realmente profunda, ¿no? Entonces, creo yo que esta parte es un poco la esencia de la dirección de orquesta, es cómo comunicas lo que tú crees que dice la obra a través de ti. El violinista de origen ucraniano, Vadim Glusman, solista con grandes orquestas del mundo, ha tocado en varias ocasiones con la Orquesta Sinfónica Nacional de nuestro país. This is something that I'm thinking about basically every day of my life because this is what I do. I play with orchestras and I meet conductors. I come back to conductors that I've played with many times. It's a very different energy and very different dynamic every time. For example, in case with Carlos Miguel Prieto, this is somebody I've been working with for many years. Played countless concerts, both in Mexico and in the United States. So we have really developed an understanding. We don't need to talk anymore. He knows very well my musical ideas. I feel him very well, and
even in repertoire that we have never played before, like it is the case now. We've never played Prokofiev's First Concerto together. We were both expecting certain things, and both were right. Los músicos somos unos verdaderos atletas, porque usamos todas las partes de nuestro cuerpo para tocar, todos los tendones tienen que estar bien, nuestra columna tiene que estar bien. En el caso de los alientos, bueno, los pulmones es una cuestión primordial, ¿no? Entonces tenemos que estar haciendo ejercicio. Tocar en una orquesta es tocar en conjunto. Muchas veces no tienes la oportunidad de ver a alguien a los ojos. Tienes que desarrollar la sensibilidad de vas a tocar con alguien que está unos cuantos metros atrás de ti y solo por el sentimiento tienen que estar juntos. Es un poquito difícil, pero con el tiempo lo va desarrollando. Every concert is different. We have 2 concerts here on Friday and Sunday, and they will be completely different. But every group of musicians creates a common energy. They become a person in a way, one voice. I really don't care in what country I am. We make music. Ravel is the same in Mexico City, in Santiago de Chile, and in Paris. There is no difference. People are people everywhere, no matter what language they speak. So to me, what I'm looking for is a musical understanding, and if we don't speak each other's language, we will use fingers and we'll dance. Something. La voz humana, como instrumento solista, y la orquesta sinfónica hacen una combinación particularmente bella e impactante. La soprano estadounidense Elizabeth Blanke Biggs, cuya potencia vocal es extraordinaria, ha participado en más de una temporada con la Orquesta Sinfónica Nacional, teniendo como escenario el Palacio de Bellas Artes. La sala principal, además de su belleza arquitectónica, cuenta con una acústica excelente para deleitar el oído de casi 2,000 personas. This is one of a very unique concert halls, I think. Not even because it is beautiful, not because it has a very good acoustics. Acoustics maybe are not the best feature of this hall. But to me, this hall, you can't touch it, but it has energy of previous generations, and that's something you cannot buy or build. It accumulates with time. I mean, just to think who has stepped on this stage, from Stravinsky to Chavez, from Rubinstein to Henrik Schering, all these ghosts are flying around. This hall reminds me of, I don't know, of Carnegie, of Théâtre des Champs-Élysées in Paris. Where you feel that there is more to this hall than just walls and then ceiling, and the hall becomes another partner in the music making process. Gran parte de la gente que le tiene temor a la música, hablo de la música que nosotros hacemos, porque no la conoce. Vivimos bajo este estigma de que la música sinfónica es para elitistas, para gente que tiene dinero para pagar los boletos y para gente que tiene una comprensión intelectual de las obras. La realidad es que nuestros conciertos son bastante más baratos que la mayor parte de los conciertos. Both Prokofiev's First Violin Concerto and Ravel's Tzigane have a very important element in common, and that is the coloristic expressiveness of both composers. Prokofiev was very influenced by French music, living in Paris at the time, and Ravel, of course, is one of the greatest color maker of all times. At the same time, both pieces are very, very different. Of course, Ravel's Tzigane is a showpiece that highlights incredible virtuosity, in this case of violin and the orchestra, and it's rooted in Hungarian, in gypsy music.
Prokofiev's Violin Concerto is, to me, an absolute fairy tale. Absolutely magical world of sound, of almost of smell and touch, and it's incredibly sensual. Both pieces give a lot of challenges to us to work on them, but then it's an incredible pleasure to play them. Sillas, atriles, música impresa, todo está meticulosamente en su lugar gracias al personal de apoyo, que al igual que los músicos, no tienen margen de error. El protocolo famoso de los conciertos es una costumbre de muchos años y de muchos países, que el concertino sale al final y en ese momento automáticamente los músicos deben guardar silencio para poder hacer esta acción de afinación, y le pide al primer oboísta que toque una nota, es un la. Con ese la se afina toda la orquesta. Después de la afinación de la orquesta sale el director, el concertino se para, que es un signo de bienvenida para el director, le da la mano al primer concertino y el concierto empieza.